Para el dólar neozelandés frente al dólar estadounidense, vemos una correctiva alcista. Sí, tenemos una correctiva alcista como estructura interna de un impulso en 5 ondas para la onda C. ¿Sí? Entonces, esta onda 2, ¿sí? Bueno, aquí tenemos trazado este primer impulso, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esta onda 2 es profunda, vamos a proceder con el etiquetado y pudiera regalarme a mí una bonita relación beneficio-riesgo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sería de grado submicro, ¿sí? En ese color, entonces quedaría con esta relación. Miren, el movimiento alcista para la onda B es correctivo. Ese movimiento es muy, muy, muy claro, ¿eh? Ese movimiento, este movimiento entre ondas es muy claro. Por lo tanto, este aquí hay, supera el bajo. Bueno, entonces eso me da la probabilidad a mí de que este movimiento es correctivo y el siguiente movimiento es impulsivo. Entonces, tengo a favor esa relación beneficio-riesgo porque el nivel de invalidez lo uso como un stop loss. De tal manera que supera, bueno, entonces quiere decir que la correctiva alcista puede ser un poquito más compleja, ¿no? Lo que pudiéramos estar esperando una correctiva alcista un poquito más compleja, entonces esta X pasaría a este punto, a la zona, ¿sí? Y, no sé, etiquetar W, X e Y, ¿no? Una doble correctiva, ¿sí? De tal manera que sabríamos que las internas de las dobles, pues son entre ondas, entonces vamos a ver dobles o vamos a ver simples, ¿no? Pero bueno, aquí estaríamos identificando esa entrada, si me ejecuta, bueno, estoy fuera y es probable que esta onda X, pues esté vigente, ¿sí? Continuamos con el USDK del dólar estadounidense. Ok, muchachos, estamos revisando al dólar neozelandés frente al dólar estadounidense. Bien, más que nada por la entrada que nos generó. Bien, ya vimos por qué, ¿no? Ya vimos que 2 no debe superar el inicio de la onda 1. Y bueno, estos principios básicos los podemos encontrar aquí en la página oficial de Finanzas Economic Trading. Miren, esa entrada fue más que nada por esto. Miren, ¿qué podemos leer aquí? Entre mayor profundidad sea la correctiva 2, vamos a tener un menor riesgo. Es decir, ¿por qué el stop loss va a estar en el nivel de invalidez? Es decir, entonces, si me ejecuta el stop loss con justa razón, yo debo de estar fuera. ¿Sí? Entonces es la relación beneficio-riesgo, ¿no? Y sobre todo porque vamos a operar un impulso 3. En teoría, los impulsos 3 son los más fuertes. Es como buscar la joya de la corona, ¿sí? Entonces aquí es lo más importante es las estructuras internas, ¿no? Aplicar los principios básicos y saber cuándo debemos estar fuera. Y esto nos ayuda también a cuándo debemos operar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los principios básicos, con las estructuras internas? Porque, Alex, esto es un impulso y estábamos hablando de una correctiva. Ya lo sé, mira, aquí estamos. Principios básicos, la correctiva, aquí la estamos observando, la correctiva A, B y C tiene una estructura interna en 5 ondas para la onda A y en 5 ondas para la onda C. Y la onda B, ya te percataste que es en 3 ondas, ¿sí? Una ABC. Recordemos que el mercado es fractal, entonces es lo mismo aplica para las ondas internas correctivas, ¿sí? Para las ondas internas, entonces vamos a aplicar esto que ya conocemos y te repito, aquí están los principios básicos para que los aprendas y los apliques en los marcos de tiempo de tu preferencia que tú estés operando y de acuerdo a tu perfil, ¿correcto? Entonces ya tenemos claro en eso, entonces ya aprendimos el por qué, ¿sí? Y esto te va a servir a ti a cómo puedes identificar entradas, así como lo hicimos aquí en el dólar neozelandés frente al dólar estadounidense. La verdad es que fue muy, muy sencillo, fue muy básico, el 1-2 y proyectamos todo el impulso 3. De hecho, nos quedamos corto con ese impulso, con el impulso 3, ¿no? Entonces, porque fue un poquito más abajo, pero desarrolló la correctiva 4 y posteriormente la onda 5. Entonces, vamos bastante bien. Aquí hicimos la relación más que nada para ver todo el desarrollo de la onda C prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué teníamos una mayor confianza de que el impulso era en 5 ondas? Bueno, porque la onda B es clarita en 3 ondas. Es clarita en 3 ondas y también la onda A se desarrolló en 5 ondas. O sea, es un impulso claro para la onda A, para la onda B y para la onda C. Ahora, el precio puede continuar descendiendo. Es decir, que haga esto 1, 2, 3, 4 y 5. Y en lugar de una correctiva tenga que ver un impulso, ¿sí? Pero bueno, ya estaría actualizando porque estas 5 ondas serían para una onda A. Ya lo acabamos de aprender. Entonces, posteriormente esperaría una correctiva B, ¿sí? Una correctiva B. Y bueno, ya conozco lo demás, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5 para la onda C. En lugar de una doble, sería una correctiva simple para la onda Y que estamos proyectando. Ok, esto es con ondas de Elliot. Sí, esto es aplicar principios básicos para las ondas de Elliot. Alex, ¿qué hay de este patrón armónico que estamos observando aquí? ¿A poco sí nos dio la reversa?
Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta el nivel o el nivel de retroceso, la zona potencial de reversión que nos ayuda a proyectar y sobre todo si lo llegamos a combinar con lo que nosotros ya sabemos, es aplicar el 1, 2, 3, 4, 5, pero en el 1, 2 va a estar nuestra entrada. Así como lo identificamos aquí en el 1, 2, también lo pudimos haber hecho aquí en la estructura interna. ¿De verdad, Alex, pudieron hacer eso? Mira, vamos a Discord y en el dólar neozelandés, a ver, fue a principios, no, a ver, ya lo tenemos aquí en el patrón armónico, fue el 5 de agosto, sí, a principios del mes de agosto, identificamos este patrón armónico, estaba en la zona potencial de reversión, esta línea me representaba el nivel de invalidez. ¿Por qué? Porque esto se supone que era el 1, 2, 3, 4 y 5, era lo que yo estaba esperando. Claro, también hacíamos la proyección de un impulso 3, un poquito más fuerte, ¿no? Pero esta era la entrada, porque en primer lugar el patrón armónico me representaba esa zona y el precio ya había reaccionado, ¿sí? Me refiero a esta reacción. Entonces, esta era una correctiva y al no superar el alto me iba a confirmar que el precio iba a continuar con la correctiva bajista. Ojo, no perdamos de vista que tenemos una W, estamos en una correctiva alcista y que la dirección del precio es bajista. Esto no, me ayuda mucho en el análisis. Es decir, el análisis me da esta información, entonces ya sé en dónde estoy. Es decir, que si el precio creaba un alto más, aquí estaba esta zona y la siguiente zona. ¿Sí? De igual manera íbamos a proyectarlo con patrones armónicos, pero de entrada yo sé que el movimiento alcista no iba a ser un cambio de tendencia, sino si iba a ser una correctiva para buscar bajos más bajos. Esa es la claridad del mercado. Entonces, si pudieron identificarlo, ese patrón armónico. Alex, háblanos un poquito más de los patrones armónicos. Bueno, existen dos series, los de retroceso y los de extensión. Miren, este es el ejemplo que vimos, donde está el punto de yo voy a esperar la corrección, bueno, o la reversa. ¿Sí? La reversa, dependiendo. La ventaja es que lo aplicamos con el análisis de ondas de Elliott. Entonces yo puedo saber en qué onda estoy, saber o proyectar el final de cierta onda o de cierto impulso y anticiparme al giro, saber dónde puede terminar y dónde puedo efectuar una entrada o dónde esperar esa zona o ese nivel, más que nada, y esa formación inicial impulsiva. Entonces también están los patrones de extensión. El que vimos fue un patrón BAT, ¿sí? Entre los más conocidos de extensión es el CRAP, ¿sí? Entonces el BAT alterno o el Shark, ¿no? Entre los más conocidos, pero uno de los más populares es el patrón armónico BAT, entonces es de retroceso y fue justamente el que observamos ahí en este par, ¿no? Y lo compartimos con todos ustedes. Esta es una guía de cómo validar, cómo hacer un patrón armónico. Bueno, en la página oficial pueden encontrar más información sobre cómo descargar la guía, ¿correcto? Entonces, volvemos a TradingView en el dólar neozelandés frente al dólar estadounidense y validamos esta entrada, ¿no? Bastante bien. Entonces, ya vimos cuál es nuestro conteo alterno, ¿sí? En caso de que el precio siga descendiendo, pero por el momento vamos a mantener esta proyección y vamos a esperar una correctiva alcista en 3 ondas. Es decir, vamos a esperar un movimiento en 3 ondas para después continuar con el siguiente movimiento bajista. Alex, ustedes habían dicho que el mercado es fractal, por supuesto. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué es lo que vamos a esperar, un movimiento bajista, esa es la dirección principal, ¿correcto? También están los niveles de invalidez. ¿Qué pasa si el precio, en lugar de ser un movimiento en 3 ondas, se hace un movimiento impulsivo y el precio continúa subiendo? Bueno, es algo que también tenemos planteado, pero en un conteo alterno. ¿Sí? En caso de, miren, el hecho de que proyectemos una onda no quiere decir que aquí voy a comprar para operar la onda X y aquí voy a vender, ¿sí? En un marco ideal que no puede suceder así como tal, ¿no? Necesitamos esperar ciertas formaciones iniciales que nos brinden mayores probabilidades y también el tener claridad de una salida, un stop loss, así como aquí lo operamos. Si nos regala una formación inicial aquí, por supuesto que no vamos a dejar perder esa oportunidad porque está en una zona potencial, ¿no? Está en una zona clave. Entonces, la dirección es esa del precio. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, vamos un poquito más atrás, la onda X, ¿sí? Que tenemos aquí, y la onda W, ¿sí? Entonces, por esa razón es que estamos en la onda Y, para que no lo perdamos de vista, W, X e Y. Alex, ¿a poco sí anticiparon el final de la onda X y el inicio de todo el movimiento bajista? Por supuesto que sí. A ver, vamos a las fechas. Esto fue a finales de mayo. Vamos a Discord porque, bueno, me gusta un poquito más. También lo compartimos en Telegram, pero en Discord tenemos una mayor organización, ¿no? Entonces, habíamos dicho que era a finales de mayo, sí, 24, 26. A ver, aquí está, 26, 27, miren.
tenemos en cuenta aquí onda W, la onda X y las formaciones iniciales que habíamos platicado, que les compartí, que nos ayudaron a identificar entradas. ¿Se dan cuenta? 5 ondas para la onda 1, incluso para la onda 2, ¿sí? Esas son las formaciones iniciales que vamos a buscar, ¿sí? Aquí sobre todo porque tenemos bien en cuenta y claridad cuál es la dirección principal, es esta, ¿sí? Que la onda X es una correctiva y que yo voy a esperar bajos más bajos, esa es mi dirección principal. Entonces, de ahí en adelante, ¿sí? Ya me queda el resto, validar las estructuras internas. Se dan cuenta cómo el precio ya no logra superar altos más altos, sino todo lo contrario, empiezan a ser bajos más bajos y los bajos también, pues cada vez más bajos, ¿sí? Entonces, esa es la formación, ¿sí? Miren, una vez más aquí la zona, el precio donde cae y volvemos a identificar una entrada bajista. Creo que este también ya lo habíamos compartido con ustedes, ¿no? ¿Sí? Todo el movimiento bajista fue a finales de mayo. Bueno, es para que tengamos en cuenta, ¿sí? Acerca de nuestro análisis. ¿Se da? Miren, W, X y todo el movimiento bajista. Entonces, es lo que esperamos. La tendencia bajista prevalece. Entonces, vamos a esperar movimientos correctivos al alza, lo que ya platicábamos aquí con ustedes, ¿sí? Un movimiento entre ondas y vamos a esperar cuál va a ser la formación. Si va a ser una correctiva simple ABC, si es A, B y C, bueno, ya conocimos las estructuras internas, así como validamos 5 ondas para A y 5 ondas para C, de la misma manera lo vamos a hacer con estas estructuras internas, ¿sí? Si no es así, si desarrollo una correctiva compleja, bueno, estaré subiendo las actualizaciones los días lunes y jueves, tenemos reuniones los fines de semana con los muchachos del equipo FED, ¿sí? Entonces, en la página oficial de Finanzas, Economía y Trading, aquí puedes ir al apartado del equipo FED, encontrar los planes de acceso, ¿sí? Para que tú puedas aprovechar el curso, entres a nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Descargues el material en PDF, aprendas a analizar con ondas de Elliott y también veamos los escenarios con mejores probabilidades para el transcurso de la semana, así como lo vimos para el dólar neozelandés. Este fue del día 14 y la entrada que identificamos. Lo mismo hacemos para el resto de los pares, ¿eh? No son señales, pero sí tratamos de identificar un escenario y aprovechar de una mejor manera posible el análisis con ondas de Elliott, ¿correcto? Entonces, mi nombre es Alexander Sánchez, te dejo con esto y nos vemos el día sábado con los muchachos. Chao, chao.